Habla, bandido, ¿dónde está la hemocreencia? En un lugar oscuro y tenebroso donde nunca entra la luz del sol y donde jamás podrás encontrarla. Vale, o sea que está en el almacén. ¿Cómo lo sabes? Porque este edificio es todo exterior. La única habitación sin ventana es el almacén. Por cierto, ¿cuál es el código secreto para entrar en el almacén? Es un código de 5 combinaciones que te llevaría décadas descifrar. Un código que no está escrito en ningún sitio, pero que al mismo tiempo es imposible de olvidar. Vale, o sea que 1, 2, 3, 4, 5. ¿Eh? ¿Cómo? Maldita sea, ¿cómo lo sabes? No hay más preguntas. ¿Quieres decir unas últimas palabras? Sí, bueno, quería aprovechar para saludar a mi madre que estará... Suficiente. El materialismo científico implica el predeterminismo, que es la idea según la cual todo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo ahora y lo que va a suceder en el futuro estaba ya prefijado desde el inicio, es decir, desde un supuesto inicio. Y esto incluye las acciones de las personas, con lo cual en realidad no seríais libres. Se trata de una idea que ha sido bastante analizada por los filósofos, pero prácticamente nada analizada por los científicos materialistas que la defienden. El materialismo es una visión de la realidad según la cual la conciencia surge como consecuencia de una reordenación aleatoria de la materia, hasta niveles de complejidad muy elevados. El materialismo implica el predeterminismo, porque si tuviéramos toda la información sobre el estado inicial del universo, conociendo la posición y la velocidad de todas las partículas y también el funcionamiento de todas las leyes del universo, entonces podríamos conocer la posición y velocidad de todas las partículas en cualquier momento futuro, prediciendo por tanto lo que va a suceder en cualquier momento. Sin embargo, esto presenta la incoherencia de que si una persona conociera la fórmula del futuro, podría actuar en el presente para cambiar ese futuro, por ejemplo comprando los boletos ganadores en la lotería, y entonces la fórmula dejaría de funcionar. Es decir, que vuestra libertad como seres inteligentes con conciencia da al traste con esta teoría. La cuestión es que para el materialismo, vuestra libertad es ficticia. Es un sentimiento causado por unas determinadas sinapsis en vuestro cerebro, pero en realidad no existe, ya que no podéis ser libres al estar todo predeterminado. La explicación del materialismo a esto es que el primer ser vivo se formó hace millones de años tras chocar y unirse entre sí unas determinadas cadenas de átomos. Luego, ese primer ser vivo fue evolucionando haciéndose cada vez más complejo, pero no por ello dejó de comportarse siguiendo las leyes de la física. De esta manera, células eucariotas, algas, hongos, insectos, anfibios, aves, mamíferos, prosiguieron el camino de la evolución de las especies hasta lograr llegar al primer ser humano. Pero aún ahí, las leyes físicas seguirían aplicando, y por tanto, la libertad sería una ilusión. Según esta visión, no seríais libres porque vuestras sinapsis cerebrales son consecuencia de cómo es vuestro cerebro a causa de vuestra genética, que no elegís, y también a causa de lo que sucede a vuestro alrededor, que tampoco elegís. Desde luego hay muchos científicos que no comparten el paradigma materialista, en primer lugar porque sienten que sí tienen un cierto grado de libertad en sus acciones. Tú ahora eres libre de sacar la lengua, o de no hacerlo. Y también eres libre para tomar otras decisiones más importantes en tu vida. Está claro que te condiciona por un lado la sociedad y por otro lado tu pasado, porque ser inteligente implica tener memoria y conciencia de tus acciones y vivencias pasadas, pero aún así, es evidente que en el momento presente tienes un cierto grado de libertad. Esto se puede demostrar observando algo muy característico del ser humano, vuestro mal humor. Cuando alguien hace algo que te molesta, como por ejemplo pegarte una colleja, te enfadas con esa persona. En cambio, si una piña cae sobre tu cabeza desde un árbol, no te enfadas con el árbol. Y la única explicación posible a esto es que sabes que la persona fue libre a la hora de darte la colleja, y el árbol no. Y es que la predeterminación, el todo está escrito, o maktub, del que hablan también los árabes, es una creencia arcaica cuya existencia no viene apoyada ni por pruebas ni por la simple intuición. De hecho, el predeterminismo entra también en clara confrontación con una de las teorías físicas más importantes, la teoría de cuerdas. Para el materialismo, la materia existe realmente por sí misma y con independencia de la conciencia. Según el materialismo, existe una partícula fundamental de materia a partir de la cual se construye la realidad. Al principio se pensaba que esa partícula era el átomo, y después se descubrieron los protones, los neutrones, los electrones, los quarks. Pero el caso es que para el materialismo la materia existe realmente por sí misma. De hecho, todos tendemos a imaginarla como una bolita, por los dibujos de los textos educativos. Una bolita de algo sólido, que existe realmente por sí mismo.
Y para el materialismo, estas bolitas se combinan unas con otras hasta niveles muy complejos, llegando a un momento en el que dan lugar a la vida. Por ejemplo, a través de conformar un cerebro humano, el cual tiene la curiosa característica de emanar una conciencia que os hace creeros libres. El materialismo no explica cómo o por qué sucede esto, pero afirma que tiene lugar, y que la causa última son esas bolitas de materia. En cambio, la teoría de cuerdas contradice esta teoría al afirmar que todas esas bolitas son creadas a su vez por la vibración inteligente de unas cuerdas inmateriales que ni tienen masa ni ocupan volumen. También la teoría cuántica de campos afirma que las partículas subatómicas pueden ser descritas a través de un campo ondulatorio. De este modo, cada partícula subatómica del universo sería una vibración, una onda que se propaga a través de un campo. En todo caso, yo me seguiré refiriendo a la teoría de cuerdas, porque me parece que es la que mejor puede describir la realidad. Y esta teoría describe la causa última de la realidad como inteligencia en permanente cambio dinámico, ya que las cuerdas vibran permanentemente con sentido, es decir, de manera inteligente. ¿Y qué significa que vibran de manera inteligente? Que dan lugar a un universo en el que se cumplen 4 condiciones para los seres que lo habitáis. Primera, que tenéis la posibilidad de interactuar unos con otros. Segunda, que tenéis la posibilidad de aprender de la experiencia. Tercera, que tenéis una cierta libertad de elección, con lo cual no hay lugar para el predeterminismo. Cuarta, que tenéis conciencia de estar vivos y de experimentar la realidad. Y estos 4 hechos los puedes constatar sin necesidad de llevar a cabo ningún acto de fe. Sin embargo, creer que vives en un universo que por alguna extraña razón te engaña, haciéndote creer que eres libre cuando no lo eres, sí que entraña tener fe en algo que no puedes ni ver ni sentir, en algo que es completamente antiintuitivo y que carece de cualquier lógica. Sin embargo, es verdad que quienes llegan a estudiar tanto que se sumergen en un océano de conceptos pueden llegar a concluir que no son libres y nadie podría demostrarles lo contrario. Es más, es posible que esa creencia en sí sea la causante de que, en efecto, no sean libres, de que no se salgan nunca de los patrones condicionados que han heredado de su familia y de la sociedad. Sería algo análogo a lo que sucede en mecánica cuántica, cuando se afirma que es la observación la que crea la realidad. Porque si te observas a ti mismo, las acciones que realizas cada día y el rumbo general que le estás dando a tu vida, entonces puedes crear un espacio para el análisis, la elección y el cambio. Pero si no te observas nunca, si vas siempre en piloto automático, presa de una cadena interminable de pensamientos causados por cosas que has vivido, entonces ese espacio nunca aparecerá. Es como si cada persona fuera una pieza de un gran mecano, que sería el universo, o más bien, la realidad. Podéis no moveros y dejaros llevar por el movimiento del resto de piezas, o bien podéis mover la vuestra e influir así, aunque sea mínimamente, en el resto de ellas. Según esta idea, la respuesta a si sois o no sois libres no sería una respuesta fija e inmutable, sino que vendría dada por la mente de cada ser. Y esto es coherente con la idea de la teoría de cuerdas, de que todo es inteligencia, que todo es mente. Y es que si vivierais en un universo material que hubiera surgido en un momento dado, con unas condiciones iniciales dadas, o bien si el universo hubiera sido creado por Dios de una manera determinada, entonces sí que cabría esperar una respuesta fija si existe o no existe el libre albedrío. Pero si por el contrario el universo es mente, es inteligencia, entonces la respuesta a la pregunta de si sois libres solo tendría sentido que proviniera de la propia inteligencia. Y tiene sentido que una inteligencia que crea y sienta que no es libre se comporte como tal, y una que crea y sienta ser libre, efectivamente hasta cierto punto lo sea. Everyone can see what's going on. They laugh cause they know they're untouchable, not because what I said was wrong. Ever it may rain, I will live by my own policies. I will sleep with a clear conscience. I will sleep in peace. Maybe it sounds mean, but I really don't think so. You asked for the truth and I told you through their own words they will be exposed. They gotta stop it.